lúpica. Ya, un ratito. Ya, listo. Entonces, a ver, vamos. Esta patología es una enfermedad sistémica. Como tal, entonces, afecta, ¿no? Eh, muchos órganos, si no es todos, y dentro de ellos precisamente lo que nos interesa, el riñón. Cuando el riñón es afectado, ¿no? Por esta enfermedad, se llama nefropatía lúpica. Entonces, esta es una enfermedad producida, como dice acá, por una alteración de los mecanismos de tolerancia inmunológica. El objetivo de esta clase no es explicar la causa o plantear hipótesis, porque todavía en realidad, así en definitiva, se plantean muchas asociaciones de cómo es de que esta enfermedad es producida, ¿no? Pero lo cierto es de que dentro de todas las afectaciones de los órganos, justamente como decía, el riñón puede ser afectado, ¿no? Siguiente. Muy bien, entonces, dentro de la afectación, como decía, el riñón es uno de los órganos que casi en todos los pacientes lúpicos va a ser afectado, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista histopatológico, de alguna forma, un paciente que tiene lupus es un paciente que el riñón va a estar tomado. Dentro de los criterios de diagnóstico, de clasificación, como está mostrado en la diapositiva, hay todos estos, digamos, estos signos o síntomas que podría presentar un paciente lúpico, como es el eritema malar, el eritema discoide, la fotosensibilidad, las úlceras orales, la artritis, la policerositis. Luego venían, bueno, pues, los trastornos renales, los trastornos neurológicos, los trastornos hematológicos, los trastornos inmunológicos y sobre todo los anticuerpos antinucleares. Estos son criterios en forma clásica que se consideran para la clasificación de... Ahora, inclusive se habla de 17 criterios, ¿no? Pues como les digo, no es mi objetivo discutir sobre esto, ¿no? Sino de cómo esta enfermedad va a afectar el tema del riñón, que es lo que por esta vez nos interesa, ¿no? Este tema, esta patología lo van a, este, este, lo van a revisar mucho más en el curso de reumatología. Siguiente. Entonces, es lo que les decía, ¿no? El compromiso renal, desde el punto de vista clínico, fíjense lo que voy a decir, está afectado en un 40 a 75%. Pero el compromiso histológico, ¿no? Prácticamente todos los pacientes están afectados. Todos los pacientes. Así como también vamos a ver cuando hablemos de diabetes mellitus. Paciente con diabetes mellitus
es paciente que de alguna forma, desde el punto de vista histológico, ya hay una afectación renal. Cuando se afecta el riñón, estamos hablando, ¿no?, de una afectación digamos, desde una alteración con cambios mínimos hasta lesiones de tipo proliferativa que pueden ser focal, difusa y llegando en situaciones más severas la formación con semilunas, o sea, es decir, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Siguiente. Cuando hablamos entonces del compromiso renal, ¿no? Este, vemos que se puede presentar, ¿no?, con una o más de estas alteraciones. Es decir, hay albuminuria, ¿no?, o, proteinuria, que pueden llegar pues a situaciones de rango nefrótico, ¿no? Puede haber presencia en el sedimento urinario de cuerpos grasos, cilindros, de todas las formas, de todos los tipos, desde hialinos, granulosos, serios, etcétera, ¿no? Luego puede haber hematuria persistente, es decir, de más de 4 por campo, y la albúmina sérica menor a 3 gramos por decilitro. Entonces, todas esas alteraciones, todas o parte de ellas puede ser la presentación o de esta manera podría presentarse el paciente o la paciente que tiene lupus eritematoso sistémico. Siguiente. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, ¿no?, vamos a ver algunas situaciones muy importantes, ¿no? Que, por ejemplo, en lo que decía, ¿no? Esta presentación de esta enfermedad se va a presentar en un 30 a 65% en las diferentes series de los pacientes que tienen lupus, o sea, afectación renal. Esto va a diferir también según los grupos de edad y el curso de la enfermedad. Es más frecuente en adultos jóvenes, ¿no?, entre los 10 y 30 años, ¿no? Más rara en mayores de 50 años, pero no se puede presentar. Más frecuente en mestizos y afro-latinoamericanos que en blancos, ¿no? O sea, por eso es que nosotros en nuestro medio tenemos una casuística bastante importante, ¿no? Eh, y es más frecuente en mujeres que en varones, con una relación de 9 a 1. Siguiente. Entonces, el 38% del total de pacientes con lupus va a presentar de alguna forma nefropatía, pero desde el punto de vista clínico, o sea, presentación clínica, es lo que había manifestado proteinuria, hematuria, bueno, en fin, edema, yo qué sé, ¿no? Pero estamos diciendo que desde el punto de vista histopatológico, todos los pacientes de alguna forma, suficiente que sea lupus, de alguna forma desde el punto de vista histopatológico, ya hay una afectación renal. Entonces, lo que se ve es que hay una acumulación de complejos inmunológicos en el glomérulo. Ahora, cuando hay afectación renal, ¿no?, el pronóstico de severidad es pronóstico de severidad. Es decir, una afectación renal definitivamente va a dar la pauta del pronóstico del paciente, ¿no? No es igual un paciente que no es afectado clínicamente el riñón, ¿no? Definitivamente los pronósticos y la historia de la enfermedad va a ser muy variable. El, Como habíamos mencionado, el riesgo es mucho más en mujeres. De cada 10 pacientes que tienen lupus, 9 es mujer y 1 es varón, ¿ya? Y mucho más mm, en africanos, en latinos y asiáticos, ¿no? Ok.
El 50% de pacientes con nefropatía lúpica evolucionarán a enfermedad renal crónica. O sea, de cada 2 pacientes que tienen nefropatía lúpica, uno de ellos va a llegar a ser de enfermedad renal crónica y va a llegar a necesitar inclusive apoyo de diálisis o trasplantes, dependiendo del paciente, ¿no? Siguiente. Siguiente, pásalo esto. Muy bien. Entonces, cuando hablamos en general, ¿no? ¿Cuáles son los patrones de lesión a nivel del glomérulo? Vamos a ver que hay un patrón epitelial, un patrón mesangial y un patrón endotelial. Es decir, puede ser afectado el capilar en toda su magnitud, ¿no? Y también el mesangio. Siguiente. Pero prácticamente la afectación, ¿no? A nivel de tanto de glomerular como a nivel de la médula o de los túbulos intersticios, ¿no? Fundamentalmente la característica de esta enfermedad es de que de tipo proliferativo. Eso hay que... Ahora, ¿cómo nosotros clasificamos la nefropatía lúpica? ¿Ya? ¿Cómo clasificamos la nefropatía lúpica? Lo clasificamos en 6 tipos. Bueno, ¿cómo se llama? La Organización Mundial de la Salud. Y fíjense, en la clase 1, aparentemente está con los glomérulos normales, que buenamente, si nosotros hacemos o rememoramos la clasificación histológica de las glomerulopatías, justamente son todas estas, ¿no? Está aparentemente normal, pero sin embargo, de alguna forma ya hay afectación, hay leve proliferación, ¿no? De las células, ¿no? O depósitos, pues, de inmunocomplejos, ¿no? Es lo que vamos a ver en el tipo 1. En la clase 2, ¿no? Vamos a ver que va a haber una afectación de tipo mesangial pura. Entonces se habla también de una mesangiopatía con hipercelularidad leve y una hipercelularidad moderada, ¿no? Entonces acá definitivamente, ¿no? El glomérulo va a estar afectado, pero estructuralmente, ¿no? Topográficamente estaría tomado el mesangio, ¿ya? Luego tenemos la clase 3, la glomerulonefritis focal y segmentaria, ¿no? Prácticamente, mire, lo que hemos revisado exactamente, ¿no? Son los tipos histológicos que se presentan. Por eso les decía, ¿no? Que en esta enfermedad, prácticamente en esta enfermedad se va a producir todos los tipos, ¿no? Desde el punto de vista histológico. El tipo 3 entonces es la glomerulonefritis focal segmentaria. Pero si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiamos las glomerulopatías primarias, ¿qué cosa habíamos dicho en relación a la focal segmentaria cuando es primaria? Es de tipo, ¿no? Este, de tipo esclerótico, ¿no? Por eso se llama esta enfermedad glomerulosclerosis focal segmentaria, cuando es primaria, glomeruloesclerosis, ¿no? Focal y segmental, o sea, la GEP. En cambio, en la nefropatía lúpica es una enfermedad netamente y fundamentalmente de tipo proliferativo, por eso se llama glomerulonefritis focal segmentaria, que está asociado con alteraciones mesangiales leves o moderadas. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y esta a su vez vamos a ver con diferentes características histológicas, ¿no? Con lesiones necrotizantes activas, con lesiones activas y esclerosantes, con lesiones esclerosantes. El tipo 4 viene a ser, ¿no?
digamos, una extensión del anterior. El anterior que estamos diciendo que es focal y segmentaria. Acá es una alteración de tipo difusa. O sea, es una glomerulonefritis de tipo difusa, en el cual está afectado tanto la membrana como el capilar, ¿no es cierto? Hay una proliferación mesangial, ¿no? Una proliferación endocapilar, depósitos subendoteliales, etc. Sin lesiones segmentarias o con lesiones necrotizantes activas, con lesiones activas y esclerosantes y con lesiones esclerosantes. Entonces son variaciones que van a presentarse. Si nosotros queremos extrapolar esto, ¿no? Vendría a ser el tipo 4, la glomerulonefritis membranoproliferativa de la primaria. No sé si me están entendiendo. O sea, por eso yo les decía que en esta enfermedad, en el lupus, se presenta toda la variabilidad en forma florida de todos los tipos de glomerulopatías. Estamos hablando cambios mínimos, ¿se acuerdan? ¿No? Glomerulonefritis mesangial, aquí está el tipo 2. Glomerulosclerosis focal segmentaria, que vendría a ser el 3, pero acá es de tipo nefritis. El tipo 4 vendría a ser la membrana proliferativa, que dicho sea de paso, es la presentación más frecuente de la nefropatía lúpica, ¿no? Entre un 40 a 45% de todos los tipos es el tipo 4. Pregunta de examen. ¿Correcto? Es la más frecuente. O sea, si yo tengo un paciente con lupus, la posibilidad de que sea el tipo 4 es aproximadamente la mitad. Solamente por epidemiología yo podría decir eso. El tipo 5 vendría a ser la glomerulonefritis membranosa difusa, fíjense. Si ustedes recuerdan, ¿qué cosa hemos dicho en relación a la primaria? Que es una glomerulopatía, ¿se acuerdan? Membranosa, ¿ya? Acá es itis. Por eso les digo, repito, la afectación renal del lupus es más de tipo inflamatorio. Por eso estamos hablando de itis, de todititas, itis, ¿no es cierto? Entonces tenemos la glomerulonefritis membranosa difusa, es el tipo 5, ¿no? Asociado con lesiones de clase 2, asociado con lesiones de clase 3, AC, asociado con lesiones de clase 4. ¿Ya? Y el tipo 6 vendría a ser la glomerulonefritis esclerosante avanzada. Ya prácticamente entonces, en el tipo 6 ya los glomérulos están esclerosados. Se supone entonces, desde el punto de vista funcional, el riñón está ya con una tasa de filtración glomerular menor del 15%. Como verán entonces, en la nefropatía lúpica se presentan todos los tipos histológicos, pero ¿no? De tipo inflamatorio. ¿Okay? Entonces, esto es una clasificación según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Al siguiente. Entonces, acá tenemos otra clasificación que les presento, ¿no? Esta es una clasificación mucho más amplia, mucho más íntegra, ¿no? Y mucho más elaborada, vamos a decir, ¿no? Esta clasificación está dado por la Sociedad Internacional de Nefrología, ¿no? En asociación con la Sociedad Internacional de Patología Renal, fíjense, ¿no? Y digamos, igual que la planteada por la Organización Mundial de la Salud, también se clasifica en 6 tipos, fíjense. Y no varía, por si acaso, la nomenclatura. Lo que acá en esta clasificación es mucho más extensa, mucho más práctica, mucho más académica. De tal manera, bueno, por algo pues se han asociado con la asociación de, digamos, de la Sociedad Internacional de Patología Renal, ¿no? Entonces, de tal manera que es prácticamente lo mismo. Mira, fíjense, el tipo 1 o la clase 1 es esta, nefritis lúpica mesangial mínima. ¿Se acuerdan de cambios mínimos? Igual en la OMS, igual es. Ahí decían glomérulos normales, ¿no? Aparentemente. Entonces acá
Aparentemente los glomérulos están normales y hay presencia de depósitos inmunes mesangiales por la inmunofluorescencia. En el tipo 2 hay la nefritis lúpica mesangial. Igual, es una enfermedad mesangial, ¿no? En el cual va a haber hipercelularidad puramente mesangial de cualquier grado de expansión de la matriz, ¿no? Con depósitos inmunes mesangiales. Hay depósitos subepiteliales o subendoteliales escasos y alistados que pueden ser visibles por inmunofluorescencia o al microscopio electrónico, ¿no? Mira, fíjense, ¿no? Es mucho más amplio, digamos, la visualización de cada uno de ellos, ¿no? En la clase 3, fíjense, ¿se acuerdan de la clase 3? ¿No? De la Organización Mundial de Salud, que vendría a ser la nefritis lúpica focal. Pero todos son itis, itis, itis. Miren, en la clase 3, que es la nefritis lúpica focal, ¿no es cierto? Y segmentaria, vamos a ver varios subtipos. Mira, la clase 3A, la clase 3AC y la clase 3C, ¿no? ¿Qué cosas significa A y qué cosas significa C? La A es actividad, o sea, te está diciendo que está en actividad desde el punto de vista histológico. Y la C te dice que es crónico. ¿Está claro? Entonces, básicamente acá estamos hablando de una glomerulonefritis segmentaria, ¿no? O global, pero más es segmentaria, ¿no? Endo o extracapilar, focal activo o inactivo, que afecta a menor del 50% del glomérulo, a menos del 50%, por eso es focal. ¿Se acuerdan? Focal solamente afecta áreas. Típicamente presenta depósitos inmunes subendoteliales focales con o sin alteraciones tangiales. Y lesiones activas va a haber cuando es 3A. Entonces acá estamos hablando de una nefropatía proliferativa focal. Cuando es la clase 3AC, estamos hablando de lesiones activas y crónicas. En este caso hay una nefropatía lúpica focal proliferativa y esclerosante. Y en la 3C, acá básicamente hay lesiones crónicas inactivas con cicatriz glomerular. O sea, estamos hablando de una esclerosis ya focal. Entonces, acá ya, a ver, ¿por qué es tan completa y digamos, eh, tan minucioso acá? Porque esto nos va a permitir a nosotros decidir, ¿no? La terapia, porque, a ver, si tú decides en un 3A a un 3C, definitivamente es muy diferente, ¿no? Una clase 3A, a ver, fíjense en ¿no? la descripción, dice que hay lesiones activas, proliferativas. En cambio, en la 3C ya son crónicos. Entonces, ustedes verán que eso va a ser diferente, ¿no? En la 3C ya prácticamente hay cronicidad. Entonces, tendré que, si yo veo el tratamiento, mi esquema tendrá que ser un poco más drástico, más severo. Entonces, esa es la bondad de que la Sociedad Internacional de Nefrología, que aglutina a todas las sociedades de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Conjuntamente con la Asociación Internacional de Patología Renal han hecho una buena clase. De hecho, que a nosotros los nefrólogos nos interesa mucho más esto porque planteamos mejor el tratamiento y planteamos mejor, obviamente, el pronóstico del paciente. ¿Ya? Siguiente. En el tipo 4, fíjense, ¿no? Fíjense, el tipo 4, que es la más frecuente, ¿se acuerdan? De la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, acá está mucho más ampliado todavía. Y habíamos dicho que cosa, porcentualmente, es la que mayormente vamos a encontrar. Si nosotros hacemos una biopsia a todos los pacientes lúpicos, o los que tienen lupus, vamos a encontrar que el tipo 4 es mucho mayor, 45%. Y como tal, entonces acá hay una afectación segmentario global, endo o extracapilar, activa o inactiva, difusa, que afecta. ¿Cuál es la diferencia con la focal?
La focal afectaba a menos del 50%, ¿se acuerdan? ¿No? En este caso afecta más del 50% de los glómerulos, ¿correcto? Entonces acá hay depósitos subendoteliales difusos con o sin alteración mesangial. Se divide en segmentaria, difusa, o cuando más del 50% del glomérulo está afectado y tiene lesiones segmentarias, y global, cuando está más del 50% de los glomérulos afectados, ¿no? Entonces acá, fíjense, vamos a tener varios subtipos del tipo 4, ¿no? Siendo, repito, de presentación mayor, ¿no? Ok, entonces acá vamos a tener varios subtipos. Mira, el tipo 4 tenemos, o la clase 4, este, ¿no? La S, ¿no? G, A es activa, ya lo hemos dicho, ¿no? La AC, crónicas, ¿no? Entonces, vamos a ver varios tipos, ¿no? En la clase S, la clase G, de gato, clase S, y así, ¿no? Entonces, en la clase 4SA, vamos a ver proliferación segmentaria, difusa, y así, cada uno de ellos con sus características. Y como les digo, esta es una descripción mucho más amplia, ¿no? Mucho más elaborada, mucho más completa, ¿no? De tal manera, si a mí me dicen, por ejemplo, mira, tiene clase 4G, ¿no? AC, no sé si están viendo, 1, 2, 3 y el cuarto. Entonces, estamos hablando de una lesión activa y crónica, en el cual vamos a ver esclerosis, proliferación global o difusa. Pero, por ejemplo, en la clase 4SC nada más, ya estamos hablando de cronicidad. O sea, quiere decir que ya la lesión está bastante ya afectada, ese riñón, ¿no? Con criterios ya de cronicidad, ¿correcto? Entonces, eso es lo que, ¿cómo se llama? Tenemos que ver, ¿no? Si es, ¿no? Si es segmentaria nomás o es global, ¿no? Entonces, repitiendo, clase 4 entonces, vamos a ver que tiene a su vez 6 subtipos. La clase 4, segmentaria, activa, miren, fíjense el recuadrito, ¿no? Clase 4G, A dice entre paréntesis, ¿no? O sea, la clase 4, afectación global, activa. La clase 4S, pero entre paréntesis con AC, sería segmentaria, pero con actividad y cronicidad. ¿Y así? La clase G, AC, actividad y cronicidad. La clase 4S, crónicas, y la clase global crónicas es la GC. ¿Ya? Esta es la más frecuente, repito, pregunta de examen en todos los niveles, ¿no? En el examen del ENAM, del residentado, ¿no? De todo, hasta en nuestro curso podríamos poner, ¿no? ¿Cuál es el tipo histológico de mayor presentación? Pongo cambios mínimos, mesangial, focal, membrana proliferativa, membranosa, rápidamente progresiva. Ustedes me contestarán. Es el tipo 4, membrano proliferativa difusa. El tipo 5 no varía, es igual. ¿Ah? Ustedes que van a revisar, van a hacer la comparación entre lo que plantea la OMS, Organización Mundial de Salud, y lo que plantea la Sociedad Internacional de Nefrología. Hemos visto que esta es mucho más completa, ¿no? El tipo 5 es la nefritis lúpica membranosa, ¿no? En el cual va a haber depósitos inmunes subepiteliales, ¿no? Segmentarios o globales. Y el tipo 6 es la nefritis ya lúpica esclerosante avanzada, ¿no? Con más del 90% de los glómerulos se encuentra ya globalmente esclerosa. Entonces, definitivamente, con un 10% de glómerulos, ese riñón, funcionalmente ya está en estado 5 de insuficiencia renal. O sea, tus pacientes o están en hemodiálisis, porque ya su función renal está con menos del 15%, porque más del 90% de los glómerulos han sido afectados, o están en diálisis peritoneal, o son pacientes que se han trasplantado, o están en mejor vida, ¿no? Se han muerto los pacientes. Entonces,
Este es el tipo 6. Entonces, les he presentado una clasificación bastante interesante. Obviamente, como les digo, para nosotros nos permite plantear mejor el tratamiento, plantear mejor nuestras decisiones terapéuticas y mirar qué va a ser de pronóstico, definitivamente, ¿no? Así que esto es una cosa mucho más completa, ¿no? Siguiente. Eso entonces desde el punto de vista histopatológico de todas las glomérulo o nefropatías, nefropatía lúpica. Ahora, la pregunta es, la pregunta es, y a todos los pacientes, es lo que siempre nos preguntan, ustedes que van a ya hacer al próximo ciclo reumatología, bueno, obviamente los que van a pasar de ciclo, ¿no? La pregunta que nos hacen los reumatólogos, porque ellos ven estas enfermedades, pero digamos, se están dándose cuenta que esta enfermedad afecta prácticamente a todos los lúpicos, ¿no? El riñón está afectado de alguna forma, todos los lúpicos. De tal manera que nosotros los nefrólogos estamos bien metidos con esta enfermedad, ¿no? Más que, tal vez más que los reumatólogos, ¿eh? ¿No? Entonces, siempre los reumatólogos nos preguntan, este paciente, no nos preguntan, nos dicen, este paciente deben hacerle la biopsia renal. Entonces, la pregunta es, ¿a todos los pacientes que tienen lupus debemos hacerle biopsia renal? Y la respuesta es no. Entonces, si es no, ¿a quiénes le debes hacer biopsia renal? ¿Ya? Entonces, acá están las indicaciones clínicas, pero con niveles de evidencias no muy fuertes, ¿no? Cuando hay incremento de creatinina a un lúpico sin otra causa aparente, claro, porque si es un lupus, si está con sepsis, infección, así ya lo altera, ¿no? Entonces, si de pronto en un lúpico hay incremento de creatinina, hay que hacer biopsia renal. Es un nivel de evidencia C. Si el paciente está con proteinura mayor de 1 gramo en orina de 24 horas, ¿no? Esto, por ejemplo, si bien es cierto, la Sociedad Internacional así lo recomienda, pero nosotros con proteinurias mayor de 0.5 gramos ya consideramos hacer biopsia renal. O cuando la ratio de proteinuria creatinuria, ¿no? También es válido, ¿no? O sea, cuando hay una, una pérdida de proteínas y esto lo relacionamos con la creatinina, entonces también esto nos puede hacer decidir hacer una biopsia renal. O cuando hay una combinación de ¿no? de dos muestras consecutivas y descartando otra causa que lo expliquen. Por ejemplo, esto es lo que les decía, ¿no? Proteína más de 0.5 gramos en 24 horas más hematuria. O sea, definitivamente es criterio para hacer biopsia renal. No lo voy a hacer a todos. Si un paciente lúpico tiene 0.2 gramos en 24 horas, no le hago. No le hago. ¿Ya? Entonces eso está claro. O cuando la proteinuria es mayor de 0.5 gramos y hay cilindros celulares. O sea, cilindros hemáticos, cilindros, ¿no? Sobre todo hemáticos. Entonces sí le hago biopsia renal. En otras palabras, ¿se hace a todos los pacientes biopsia, a todos los lúpicos? No. ¿A quiénes haces? A aquellos pacientes que tienen tres cosas básicas, ¿no? Cuando la proteinuria está más de 0.5 gramos en una colecta de 24 horas de orina, a ese le hago biopsia renal. Cuando el paciente tiene hematuria de origen glomerular, ya nos va a preguntar, a ver, ¿cuándo el paciente tiene hematuria glomerular? Entonces ustedes, se pasarían toda la clase diciéndome, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una hematuria de origen glomerular, sí le hago. Cuando hay proteinuria más de 0,5 gramos, sí le hago.
Cuando la creatinina en ese lúpico se empieza a elevar sin qué por qué, sin ninguna explicación, sí le hago. ¿Ya? Tres cositas, a ver, claramente establecidas. ¿A quiénes le hago biopsia renal en los lúpicos? En pacientes que tienen proteinuria más de 0,5 gramos. En pacientes que tienen hematuria, pero de origen glomerular, los que me han estado atendiendo como debe ser cuando revisamos síndrome nefrítico. Uf, ustedes tienen para explayarse cuando se dice hematuria glomerular, ¿no es cierto? Y cuando la creatinina se eleva, o sea, cuando hay alteración de función renal. En ellos hago, pero los niveles de evidencia no son fuertes, ¿eh? No es A ni B, son C. Pero yo les he dicho, ya les estoy diciéndoles, yo, ¿no? Personalmente, tomo esos dos criterios para hacer biopsia en los lúpicos. ¿Estamos? ¿Ya? Si tuviera un paciente, a ver, pregunta de examen, 350 miligramos de proteinuria en 24. No se olviden, no se olviden que normalmente nosotros eliminamos proteínas en nuestra orina, ¿no es cierto? ¿Sí o no, delegada Adriana? ¿Se elimina o no? Normalmente eliminamos proteínas o no en la orina. Cancho Manacho. No me contesta. ¿Eliminamos o no normalmente proteínas en la orina? ¿Tenemos proteinuria o no? A ver qué dice Joaquín. ¿Qué ha pasado? Se han desconectado, creo, todos. Estoy hablando como loco. Doctor Joaquín Mesa. A ver, Joaquín, ¿me ha escuchado? ¿Qué cosa le preguntado? A ver. Doctor, disculpe, le escuché un poco. Ya ves. Le escuché un poco entrecortado, doctor. Por eso no sabía si mi nombre es el correcto el que he escuchado. Ya, está bien, está bien. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros eliminamos normalmente proteínas en la orina? ¿Normalmente? ¿O no? Sí, no. Sí, doctor. Muy bien. ¿Cuánto? ¿Cuándo, doctor? ¿O no, ¿cuánto? ¿Cuánto de proteínas se elimina? Menos de 1.5 gramos, doctor. ¿Menos de? Menos de 30 miligramos en 24 horas. Eso es microalbuminuria, proteinuria. La proteinuria es mayor a 1.5 gramos en 24 horas, doctor. ¿Que eliminas más de 1.5 gramos? Si no, estás eso sería eliminando así, proteinuria, mañana te hago biopsia, te vienes. No, doctor, eso sería proteinuria, me refiero. ¿Eliminamos proteínas en la orina? La respuesta es sí. ¿Hasta cuánto? Hasta 0. Muy bien, 150 miligramos en 24 horas. Muy bien, Narayana, está muy bien. ¿Quién es la chica Narayana? Siempre le veo participando. ¿Cuántas veces estás llevando el curso, Narayana? Narayana eres, ¿no? Es mi primera vez, doctor. Primera, mira, en la primera está muy bien. Has tenido buen profesor en semiología y fisiopatología. Está muy bien, o estás estudiando por tu cuenta. Como yo cuando salí de la facultad decía, si he aprendido algo de la facultad, perdónenme, habrá sido en porcentaje 15%. Al 85% yo aprendí por mi cuenta. Así, tal vez estás haciendo eso, ¿no, Narayana, ahora que estás en tu casa confinada, estudiando? Entonces, eliminamos proteínas en 24 horas, ¿cuánto? Hasta 150 miligramos o 0.15 gramos. ¿Entiende? Eso se llama, si eliminamos normalmente hasta 150 miligramos o 0.15 gramos, entonces, ¿es una proteinuria patológica? No, se llama proteinuria fisiológica. Entonces, cuando te dicen, oye, ¿tienes proteinuria? O este paciente tiene proteinuria, no siempre vean lo malo. Entonces, pues, ¿qué tipo de proteinuria? ¿Está fisiológica, patológica? Porque patológica es a partir de 0.15 gramos o más de 150 miligramos. ¿Está claro? Por eso les estoy diciendo,
Para hacer biopsia renal, yo tengo que tener un paciente mínimamente con más de 0.5 gramos. O sea, ¿con cuántos miligramos, Narayana? Con más de 500, doctor. más de 500 miligramos. Yo tengo que hacerle biopsia, más de 500. Y cuando hay hematuria, ¿no? Hematuria de origen glomerular. ¿Con cuánto de hematíes por campo? Más de 5. Más de 4. 4. Repíteme. O sea, quiere decir que hasta 3, doctor, es normal. Sí, Ari. Hasta 3 por campo de hematíes es normal. Más de 4 ya es patológico. ¿Está claro? Entonces, para hacerle biopsia renal yo tengo que tener una hematuria patológica más de 4, pero tiene que ser de origen glomerular, o sea, alteración de la morfología de los hematíes, ¿se acuerdan? Crenocitos, esquistocitos, acantocitos, más la presencia de cilindros. Solo así yo puedo decir que es una hematuria de origen glomerular. Entonces, a ese paciente sí le hago. Y si el lúpico, de pronto, hoy su creatinina está elevado, ¿hasta cuánto es normal, Narayana, la creatinina en un varón? 1.1, 1.3, doctor. Hasta, a ver, si es varón en miligramos por decilitro, vamos a decir, ya no sé micromoles, porque ahorita se van a rayar ustedes. En miligramos es de 0.8 a 1.2 miligramos por decilitro, varones. Y en mujeres 0.6 a 1 miligramo. Entonces, si yo tengo una paciente mujer que debe ser hasta 1 y tengo 1.8, oye, y es lúpica, wow, eso sería el criterio de hacer biopsia renal. Entonces, si yo les quiero fastidiar el examen, les digo, tengo un paciente que tiene hematuria con presencia de coágulos, tiene proteinuria 380 miligramos, ¿no? ¿Le hago biopsia o no a ese paciente lúpico? ¿Quién me contesta? No, muy bien. ¿Por qué Nairut? Mayrut? ¿Por qué no le haría? Doctor, buenas tardes. Porque su proteinuria está en menos de 500, doctor. Menos de 500. Perfecto. ¿Y por qué más, como dice Narayana? Porque hay coágulos. Y coágulos es de vía urinaria baja. Si es glomerular, no, cancho. ¿Ya? Esas cositas tienen que saber, ¿ya? Tienen que saber. Entonces, por eso estoy insistiendo un poquito más, cada vez ya tienen que ir afianzando ustedes, ¿ah? Déjense de cosas, cuánto de proteinuria tienes, así. O sea, por eso, mira, ¿qué importancia tiene esto? ¿No? Que diga que normalmente hasta 150 miligramos, porque muchas veces el paciente te consulta, doctor, ¿sabe qué? Tengo orina espumosa, cuando orino sale mucha espuma y le haces una proteinuria, porque espuma es sinónimo de proteinuria, generalmente, ¿eh? Generalmente la espuma es por proteínas. Por eso cuando hacen ponche le ponen un huevo, ¿no es cierto? El huevo tiene proteínas, entonces se levanta espuma. Entonces los pacientes vienen a la consulta o te pueden preguntar a algún amigo, un vecino, un familiar, ¿sabe que orino con espuma? Me está preocupando, dice, ¿no? Entonces lo primero que le dice, ¿sabe que hazte una proteinuria? Tienes que juntar o colectar tu orina en 24 y llevarlo al laboratorio. Entonces se supone que no debe ser más de 150 miligramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si sale 120 miligramos? Entonces tengo orino con espuma. Entonces te preguntan, pero orino con espuma. Ahí sí tú tienes que preguntarle, ¿y cómo es la espuma? ¿Es como la basa, ¿no? Como batido de huevo, no sé, o detergente cuando uno lava, ¿no? Entonces, normalmente esos 120, menos de 150, puede levantar proteína, pero en forma laminar, poquito. Eso es normal. ¿Y cómo es tu orina? ¿Así levanta súper espuma? ¿O es una cosa así, una capita así? Entonces, no, es una capa, pero hay proteínas. O digo, no, hay espuma, sí me preocupa. Tú puedes
tener un poco de espuma, por si acaso, con 150 miligramos. ¿Ya? Cositas domésticas que hay que saber responderle, absolverle algunas preguntas a los pacientes. Siguiente. Siguiente. Muy bien, acá tenemos un poquito más y les había mencionado siempre en toda biopsia renal que nosotros hacemos, lo ideal es hacer, ¿no? una, una, un estudio histológico con los 3 tipos de microscopio. ¿Ya? Tenemos el microscopio óptico, ¿ya? Mírense cada una de las características, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta? En el microscopio óptico se utiliza pues estos reactivos, la hematoxilina y eosina, la metanimina plata, el de tricrómico maso, ¿no? Esto, y esto nos va a permitir hacer un estudio mucho más completo. De todos los tipos, ¿no? De todos los tipos. Igualmente, el estudio con inmunofluorescencia, ¿no? Y acá tenemos que ver estos depósitos de estos inmunocomplejos, ¿no? Si es IgG, IgM, IgA, hay depósitos de complemento de C3, C4, C1Q, CH50, la microscopía electrónica con depósitos inmunocomplejos, ¿no? Igual, o sea, con los 3 tipos de microscopio tenemos que hacer el estudio siguiente. Entonces tenemos acá, ¿no? Dentro de un poquito más hablando de cada uno de los tipos histológicos, tenemos la clase 1, que es la nefritis lúpica mesangial mínima o con cambios mínimos, ¿no? Con cambios mínimos. Entonces acá que vamos a ver, que aparentemente los glomérulos están normales, ¿no? A la microscopía. Se debe evidenciar cambios mínimos por la inmunofluorescencia. Hay depósitos inmunológicos limitados en el mesangio. No presenta manifestaciones clínicas. O sea, un paciente que tiene clase 1 no hay clínica. No hay proteinuria, no hay hematuria, el paciente no se hincha por consiguiente, no es hipertenso, nada. No presenta ni el riesgo funcional renal a largo plazo. O sea, el tipo 1, habíamos dicho, incluso cuando es primaria, ¿se acuerdan? Cambios mínimos y en niños pues no llevan a situaciones complejas, no se complican, nadie hace insuficiencia renal crónica, ¿se acuerdan? Entonces, si es tipo 1 nomás, no representa ningún riesgo, ¿no? Siguiente. Esa es la clase 1. La clase 2 es la nefritis lúpica mesangial proliferativa. Acá hay hipercelularidad mesangial, expansión de la matriz, se evidencian depósitos inmunológicos mesangiales por inmunofluorescencia. Clínicamente se puede presentar hematuria y proteinuria. ¿Se acuerdan? Hematuria y proteinuria, pero digamos de rangos no significativos. Por eso que el paciente no se hincha, no tiene presión alta, nada. Pero sin llegar a síndrome nefrótico ni alteración funcional renal. Si se encuentra proteína en rango nefrótico, significa que existe lesión a nivel de podocitos. Esa es una cosa muy interesante, ¿no? Si hay una podocitopatía en esta enfermedad, sí podrías haber de rango nefrótico. Y ya el tipo 2 va a requerir tratamiento, ¿ya? Ese es el tipo 2. El tipo 3, siguiente. En el tipo 3, que es la nefritis lúpica focal, habíamos dicho que la afectación de los glomérulos está menos del 50%. ¿No es cierto? Se evidencian depósitos inmunológicos significativos, ¿no? Tanto en el supraendotelio y mesangial. Hay lesiones activas, lo que habíamos discutido, ¿no? Con hipercelular mesangial y proliferación capilar, puede haber necrosis, asas de alambre y trombos hialinos, cuando es el tipo focal segmentario, ¿no? Lesiones crónicas, puede haber glomerulosclerosis global y segmentaria, como en el caso de la primaria, y casi todos los pacientes presentan hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico y disfunción renal, o sea, y alteración de la función renal. Puede haber tipo 3 o menos de 50% de afectación. Y en este caso definitivamente requiere tratamiento. Siguiente. El tipo 4, que es la más frecuente, ¿no?
habíamos mencionado, que es la nefritis lúpica difusa, con afectación más del 50% de los glómerulos, evidencia de postres inmunológicos significativos, tanto en el subepitelio o endotelio, perdón, y mesangial. Puede haber lesiones activas. Cuando decimos lesiones activas, ¿qué vamos a encontrar? Hipercelularidad mesangial y proliferación capilar, necrosis, asas de alambre y trombosialina, ¿no? Y también puede haber lesiones crónicas, ¿no? En el cual hay glomerulosclerosis global segmentaria. Casi todos los pacientes presentarán hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico y disfunción renal. Y todos los pacientes definitivamente tienen que recibir tratamiento. Siguiente. Muy bien, entonces en el tipo 5, que es la membranosa, a ver, engrosamiento de la membrana basal, se evidencian depósitos inmunológicos epiteliales por inmunofluorescencia, si se acompaña de hipercelularidad endocapilar, va a haber depósitos inmunológicos subendoteliales, ¿no? Estas prácticamente como base van a tener la clase 3 o 4, ¿no? Para que sea 5, o sea, ya alteración un poco más severa con engrosamiento de la membrana basal. Definitivamente cuando es membranosa, cursan con proteínas de rango nefrótico, ¿ya? Y también ya con alteración de la función renal. Definitivamente el tratamiento ya tiene que ser mucho más drástico, porque el siguiente paso de la nefritis lúpica membranosa ya es una nefritis esclerosante difusa, es decir, ya con más del 90% de afectación de los glómerulos. Siguiente, tipo 6. En el tipo 6, entonces, ¿no? Ya hay más del 90% de esclerosis glomerular, atrofia tubular, fibrosis, no hay signos de actividad inmunológica, ya está crónico, severamente activo, más del 90%. El tratamiento es el mismo para la enfermedad renal crónica ya. Y acá, pues, como hay disminución ya severa de la función renal, se supone que este paciente ya tiene proteinuria, hematuria, síndrome nefrótico, síndrome nefrótico, o sea, todo es un paciente ya con la función renal con menos del 15%. O sea, está haciendo una enfermedad renal crónica estadio 5. De tal manera que estos pacientes con estas características de esclerosis o esclerosante difusa son pacientes que seguramente ya requieren un apoyo dialítico porque ese riñón ya no da más, ¿no? Sea hemodiálisis, diálisis o tal vez trasplante, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, esta es entonces la clasificación, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, pero mejorado por la Sociedad Internacional de Nefrología en asociación con la Sociedad Internacional de Patología Renal, mucho más completa. Muy bien, ahí nos vamos a quedar, vamos a continuar esto el día sábado. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Se han dormido? ¿No les ha interesado mucho el lupus? Cuidado, la nefropatía, digo, el lupus eritematoso, por si acaso, es una patología que cada vez más estamos viendo nosotros. Por eso yo les preguntaría, si alguien de los, no sé cuántos alumnos son ustedes, no ha visto un lupus hasta el momento, creo que no. Yo creo que de alguna forma han visto paciente lúpico. Han visto acá en el curso, no en los libros, ¿no? En lupus eritematoso. Entonces, cada vez más. Y hay una cosa que se está viendo ahora, que ya estamos reactivando ya la atención en el hospital, ¿no? Bastantes lúpicos complicados. Entonces, si bien cierto, en lupus van a discutir ustedes, hoy la causa no está bien definida, pero se plantea la hipótesis que podría ser de causa hereditaria, de causa ambiental, no, otros dicen de tipo endocrinológico. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta más en mujeres que en varones, por ejemplo? ¿No? Pero lo cierto es de que es una enfermedad de tipo inmunológica. Y hay una unidad muy importante que ustedes sepan, la unidad neuroendocrino inmunológica, ¿no? O sea, hay una unidad, o sea, neuroendocrino inmunológica y psicológica. O sea, pareciera que el tema psicológico
y al cual también nosotros estamos asistiendo por esta pandemia, pareciera que esa unidad se da, esa cadena, y se está viendo acá en el hospital cada vez más pacientes lúpicas, mujeres más que todo, complicados. ¿Ya? Listo. Entonces, con eso terminamos y continuamos el próximo sábado. Muy bien, doctor, chicos. una ¿Sí? consulta. Una El cosa. seminario de síndrome pulmón-riñón es para el sábado también, ¿verdad? El día sábado va a ser el seminario. ¿Ya? Ya. Las 2 horas. 1 hora de presentación, la otra de discusión. Presentación es 45 minutos. ¿Listo? Sí, muy bien. Hasta el sábado. Chao, chicos. Chao, chao.